El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buen día. Ya estamos en el segundo domingo del mes de octubre, domingo 28º del tiempo común de la Iglesia, y en este mes de oración por la familia queremos, hermanos y hermanas, como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, llevarles, como en cada semana, la oración de la Iglesia, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y las noticias de la Iglesia. De esta manera, hermanos y hermanas, iniciamos el programa del día de hoy, transmitido por Polar Comunicaciones. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Alimenta, Señor, nuestro desierto, que una flor quiere vivir. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El Papa en audiencia. En nombre de Jesús no se puede hacer a nadie esclavo. En la carta a los Gálatas, San Pablo ha escrito palabras inmortales sobre la libertad cristiana. Así el Papa Francisco dio inicio a la catequesis en la audiencia general del día 6 de octubre, en la que desarrolló el tema de la libertad cristiana. El Papa Francisco ha continuado las catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas y el día 6 de octubre ha desarrollado el tema de la libertad cristiana. De ella ha dicho: la libertad es un tesoro que se aprecia realmente solo cuando se pierde. Francisco recuerda que el apóstol Pablo invita a los cristianos a permanecer firmes en la libertad que han recibido con el bautismo, sin dejarse poner de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Pablo afirma, el Papa es consciente de que algunos falsos hermanos, así los llama, se han infiltrado en la comunidad para espirar, así se escribe, la libertad que tenemos en Cristo Jesús con el fin de reducirnos a esclavitud. La libertad es un don que se nos ha sido dada en el bautismo, insiste Francisco. Por eso no se puede hacer a nadie esclavo en nombre de Jesús, que nos hace libres. La enseñanza de San Pablo sobre la libertad es sobre todo positiva, afirma el obispo de Roma. La llamada, por tanto, es sobre todo a permanecer en Jesús, fuente de la verdad que nos hace libres, y prosigue señalando los dos pilares sobre los que se funda la libertad cristiana. Primero, la gracia del Señor Jesús. Segundo, la verdad que Cristo nos desvela y que es Él mismo. El Papa subraya que la libertad es un don que los Gálatas han recibido, y nosotros, como ellos. Por eso, no podemos dejar de perder este don. Para Pablo, de Cristo brotan los frutos de la vida nueva según el Espíritu, afirma el Papa, y seguidamente afirma: somos libres de la esclavitud del pecado por la cruz de Cristo. Precisamente ahí, donde Jesús se ha dejado clavar, se ha hecho esclavo. Dios ha puesto la fuente de la liberación radical del hombre. Jesús lleva a cabo su plena libertad al entregarse a la muerte. Él sabe que solo de esta manera puede obtener la vida para todos, insiste Francisco.
Francisco plantea que el segundo pilar de la libertad cristiana es la verdad. Para ser realmente libres necesitamos no solo conocernos a nosotros mismos a nivel psicológico, sino sobre todo hacer verdad en nosotros mismos. En este contexto, insiste el Papa, la libertad hace libres en la medida en la que transforma la vida de una persona y la orienta hacia el bien. La verdad debe perturbarnos, dice el Papa. Volvamos a esta palabra tan cristiana, inquietud. Sabemos que hay cristianos que nunca se inquietan, viven siempre igual, no hay movimiento en sus corazones, no hay inquietud. ¿Por qué? Porque la inquietud es la señal de que el Espíritu Santo actúa en nosotros, y la libertad es una libertad activa, suscitada por la gracia del Espíritu Santo. Por eso digo que la libertad debe inquietarnos, debe hacernos preguntas continuamente, para que podamos profundizar más y más en lo que realmente somos. Francisco finaliza la catequesis insistiendo en que el camino hacia la verdad y la libertad es un camino agotador que dura toda la vida. Es difícil permanecer libre, es difícil, pero no es imposible. Seguidamente anima a todos los fieles a continuar. Adelante con esto, nos hará bien. Es un camino en el que nos guía y sostiene el amor que viene de la cruz, el amor que revela la verdad y nos da la libertad. Y este es el camino de la felicidad. La libertad nos hace libres, nos hace alegres, nos hace felices. ACNUR amplía apoyo a respuesta humanitaria de Red Cáritas ante crisis migratoria en el norte del país. La extensión del convenio de trabajo existente entre la Vicaría Pastoral Social de Cáritas de Santiago y ACNUR permitirá contar con el apoyo de esta Agencia de Naciones Unidas a la respuesta humanitaria que los equipos de Santiago, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena están desarrollando frente a la grave crisis migratoria que se experimenta en el país por el masivo ingreso de migrantes de nacionalidad venezolana. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los equipos de las Cáritas locales y sus respuestas ante la crisis, que actualmente cuentan con albergues de emergencia y otros servicios. El proyecto operará con la plataforma administrativa de la Vicaría Pastoral Social Cáritas de Santiago, que también aportará la experiencia de su equipo y el acompañamiento en terreno a las Cáritas de las diócesis del norte del país. El equipo Cáritas Chile también apoyará el trabajo humanitario en terreno y articulará esta iniciativa con otros proyectos como Red Nacional de Cáritas. Lorenzo Figueroa, director de las Cáritas Nacional, expresó su reconocimiento a esta iniciativa señalando que agradecemos el valioso aporte de la Vicaría Pastoral Social Cáritas de Santiago y ACNUR al trabajo que vienen desarrollando los equipos del norte al servicio de los migrantes. En el contexto de la grave crisis humanitaria que enfrentamos y que afecta también a las comunidades de acogida, desde Cáritas Chile contribuiremos como red nacional a esta iniciativa y buscaremos coordinarla con otros proyectos que desarrollaremos en este ámbito. Los principales servicios y prestaciones que contempla este proyecto apoyado por ACNUR son los siguientes: alojamiento de emergencia y subsidio de arriendo, seguridad alimentaria, abrigo y kits sanitarios, movilización para la reunificación familiar, orientación jurídica y acogida psicoespiritual. En el contexto de esta iniciativa en red, Cáritas Chile reitera el llamado a toda la comunidad nacional a solidarizar con nuestros hermanos migrantes, poniendo a disposición la cuenta corriente 117-01 del Banco de Chile para recibir aportes en dinero que permitan brindar el urgente apoyo humanitario que requieren las familias migrantes. La gran red de Cáritas permanece atenta y disponible en solidaridad ante esta nueva emergencia humanitaria que se vive en nuestro país. La forma de colaboración directa para esta emergencia es a través de aportes de personas y comunidades a la cuenta corriente de Cáritas Chile por medio de depósitos y transferencias electrónicas. La cuenta corriente 117-01 del Banco de Chile. Razón social Cáritas Chile. El RUT 70 millones 020 800-1.
El email comunicaciones@caritaschile.org. Jornada final del Congreso sobre Pacto Educativo Global. Este Congreso, Educación Católica, da respuestas novedosas y encarnadas al servicio de la educación integral. La jornada final del 9º Congreso Nacional de Educación Católica sobre el Pacto Educativo Global contó con las intervenciones destacadas de la hermana Nelly León, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga y el obispo de Copiapó, Ricardo Morales, entre otros expositores. Tal como el primer día, varios cientos de docentes se conectaron en línea desde diversos lugares de Chile y el mundo para profundizar en la temática del Congreso desarrollado vía streaming. El encuentro comenzó recordando que en la primera jornada del Congreso se dialogó sobre la educación como cuestión de amor y responsabilidad de las generaciones, la importancia de la educación emocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además del rol de las familias como primeras e indispensables educadoras. Luego se vivió un momento de oración preparado por la Vicaría para la Educación de la Diócesis de Copiapó, que puso en las manos de la Virgen Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. El encuentro, tras ese instante orante, el obispo diocesano Ricardo Morales dirigió un saludo a los participantes, resaltando: la Iglesia vive hoy un proceso de discernimiento en los últimos meses a través de la Asamblea Latinoamericana y el 17 de octubre iniciamos en todas las diócesis el proceso para el próximo Sínodo de los Obispos, convocado por el Papa Francisco. Queremos como Iglesia abrirnos a este discernimiento, escuchar la voz del Espíritu en medio nuestro, unidos al proceso que ya llevábamos como Iglesia chilena rumbo a la Asamblea Eclesial Nacional, agregando: hoy un concepto clave es la sinodalidad, el saber caminar juntos, el reconocernos hermanos, descubrir que caminamos en el seguimiento del Señor de la vida, de la esperanza. Es importante la invitación del Papa a dejarnos desinstalar para que podamos dar respuestas en las periferias, como él las denomina, lugares donde estamos invitados a dar respuestas encarnadas y novedosas al servicio de la educación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Más adelante se desarrolló, desde el Centro Penitenciario Femenino San Joaquín, la primera conferencia del día, la que estuvo a cargo de la hermana Nelly León, presidenta de la Fundación Mujer, Levántate. La religiosa del Buen Pastor abordó el tema: educar y educarnos para acoger a los más vulnerables y marginados, expresando que si hay alguien vulnerable y marginado es porque alguien lo marginó. Educarnos implica un diálogo que es un encuentro sobre la experiencia vivida. Parafraseando al pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, la hermana agregó: nuestro papel no es hablar a las otras y otros sobre nuestra visión del mundo e intentar imponerla, sino dialogar sobre su visión y la nuestra. Esa es nuestra tarea como educadores. Por ello recordó su llegada a la cárcel de mujeres, donde fue enviada a evangelizar, reconociendo que al ver la realidad de la indignidad de las 2000 mujeres que encontró, se cuestionó: Señor, yo no puedo hablar de ti aquí. Qué buena noticia les traigo a estas mujeres cuando no tenían lo básico para vivir dignamente. Es así como se decidió: me voy a dedicar a escucharlas, a tratar de ponerme en su realidad, en sus zapatos, y desde ahí empecé a conocerlas y profundizar en sus historias. Vi un gran pesar, donde todo les había sido negado. Fue súper duro. Fueron 3 años donde solo me instalaba a conversar con ellas, a ayudar a escribir cartas a los analfabetas. Desde una serie de relatos y vivencias, la hermana recalcó: por eso, cuando vino el Papa a Chile, le dije con mucha responsabilidad que en Chile encarcelamos la pobreza y la mujer es doblemente empobrecida, al ser más estigmatizadas por las normas y la carga social de su pena. Por ello resaltó: para los que creemos que la educación es un todo,
qué importante es hacer eco del proyecto de Jesús e incorporarlo en los planes de trabajo como pilares y pedagogía, ya que el reino anunciado por Jesús llama a marginados y marginadas, excluidas y excluidos, a mujeres y hombres que nadie quiere ver. Posteriormente, desde Honduras, realizó una presentación en vivo para el Congreso Nacional de Educación Católica el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, doctor en teología, arzobispo de Tegucigalpa y presidente del Consejo Directivo de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, quien presentó la ponencia titulada Nuevas formas de entender la economía, el crecimiento y el progreso al servicio de la educación. Al comenzar su argumentación señaló: no todo lo posible es conveniente para el ser humano. El se puede de la técnica necesita del discernimiento ético sobre el se debe. Lo humanizante, todo aquello que permite la realización del individuo como persona dentro de la sociedad, y todo lo que construye el grupo de sociedad de personas humanas. Es el referente obligatorio e imperativo de toda técnica que pretenda ser humana. Ahí es donde entra la educación en crisis permanente. Desde allí profundizó en el tema económico, llamando a vivir, pensar, actuar de otro modo. Es el nuevo continente de una nueva conciencia hacia la cual se debe educar. No todo es dinero, no todos son bienes materiales. El desarrollo no se mide por los índices macroeconómicos. Es la educación en un cambio de conciencia. Solo ahí podemos generar una nueva civilización. Ahí tenemos una nueva lógica, destacó entre otros puntos. Después de dicha intervención se presentó el panel Educación para el cuidado de la casa común, moderado por la periodista del Obispado de Copiapó, Doris Pons, quien animó la conversación junto a la artista plástica, Sara Larraín, directora ejecutiva de la Fundación Chile Sustentable, el obispo vicario apostólico de Aysén, Luis Infante, el magíster en Administración de Empresas y presidente de la Unión Social de Empresarios Ejecutivos y Emprendedores Cristianos, Francisco Jiménez, y Pamela Po, magíster en Sociología, también representante de Chile Sustentable. Tras realizar sus respectivas presentaciones, los panelistas respondieron a preguntas realizadas vía chat por los asistentes al encuentro remoto, donde se profundizó en el rol clave que pueden tener las instituciones y agentes educativos de la Iglesia ante la actual crisis socioambiental y el cuidado de la creación. Finalmente, el Congreso concluyó con la conferencia de cierre a cargo de Óscar Pérez, doctor en Neurociencias, Desarrollo y Educación y secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, quien habló sobre los desafíos del Pacto Educativo Global desde América, llamando a cambiar los paradigmas que tenemos instalados. Necesitamos que cambien, se transformen. Necesitamos romper con el siempre se ha hecho así, porque todos tenemos que arriesgarnos, aún con miedo a avanzar. Para ello, dijo, necesitamos el corazón, las acciones salen de lo emocional. También necesitamos una nueva práctica y el pacto educativo es la invitación a reinventarnos como seres humanos. Se esperaba que después de la pandemia íbamos a cambiar, íbamos a ser mejores personas. Y hoy nos damos cuenta que seguimos siendo egoístas, individualistas. Y la educación es el antídoto natural, nos dice el Papa, contra el individualismo. Como lo han dicho muchos invitados al Congreso, debemos recoger la inteligencia cordial, sensible, pero también esa inteligencia espiritual. Dicho momento fue seguido por las palabras de cierre del padre Mauricio Arancibia, magíster en Comunicación y Educación y vicario para la educación de la diócesis de Copiapó, quien a manera de síntesis manifestó que ayer resonó fuerte la frase «El viaje ha comenzado» sobre el Pacto Educativo Global y que, tras la jornada de hoy, ese camino tiene en el horizonte especialmente a las periferias.
El 9º Congreso Nacional de Educación Católica de Chile fue organizado por el Área de Educación de la SECH, la Vicaría para la Educación del Obispado de Copiapó y la Fundación Santillana. También se contó con el apoyo del Pacto Global por la Educación, la Confederación Interamericana de Educación Católica y el Centro de Educación Sexual Integral, y el auspicio de Kimche, Máximo, la Fundación Santa María y la editorial SM. Las 2 jornadas de este congreso estarán disponibles públicamente de manera completa desde este jueves 30 de septiembre a través de www.iglesia.cl y el sitio web del Congreso. Cardenal Medina fue sepultado en la cripta de la Catedral Metropolitana. La inhumación se concretó al término de una solemne misa de exequias en el principal templo capitalino, presidida por el nuncio apostólico Monseñor Alberto Ortega y concelebrada por los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Esati, diversos obispos, sacerdotes y diáconos permanentes. La procesión de entrada con las letanías de los santos se desplazó entre numerosos familiares, parientes, religiosas y fieles en general, tras lo cual Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico en Chile, encendió el cirio pascual junto a la urna. Monseñor Jorge Patricio Vega Velasco, obispo de Valparaíso, depositó sobre ella la mitra y a un costado Monseñor Guillermo Vera Soto, obispo de Rancagua, el báculo del pastor fallecido, mientras se hacía una oración por su eterno descanso. Al comenzar la misa y en nombre del Comité Permanente y demás miembros de la Conferencia Episcopal de Chile, el obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González, leyó una carta del presidente del episcopado, Cardenal Celestino Oz, quien se encuentra en Roma por compromisos pastorales en la Santa Sede, que en parte señala: quisiera expresar nuestros sentimientos de condolencias, cercanía y oración tras conocer la noticia del fallecimiento de quien dejó huellas como pastor de las iglesias de Rancagua y Valparaíso. Resaltó que el cardenal Jorge Medina fue perito en el Concilio Vaticano II, gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile y prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Quedará en la memoria de la Iglesia Universal su rol como cardenal protodiácono, labor en la que le correspondió anunciar el nombre del electo Papa Benedicto XVI en el año 2005, recordó. La homilía por voluntad del cardenal Medina estuvo a cargo de Monseñor Felipe Bacarreza, obispo de Los Ángeles, quien resaltó su larga vida llena de anécdota y grandes servicios a la Iglesia, donde Jorge ha sido durante muchos años, sobre todo en estos años de gran confusión y de fuertes remesones que ha sufrido la Iglesia, un referente de fidelidad para muchas personas, expresó. Dijo que en el cardenal Medina se cumple lo señalado por San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, proclamada en esta misa: creer que Jesucristo murió y resucitó, y que a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. 2 condiciones que cumplió don Jorge y de las cuales dio vivo testimonio. Añadió que esta es la vida eterna, de la cual el fallecido cardenal quería que se predicara: estar siempre con el Señor, sin velo, sino cara a cara. Al final de la misa de exequias, intervino el obispo de Rancagua, Monseñor Guillermo Vera, quien se refirió a la capacidad del cardenal Medina para llegar con su palabra y enseñanza a todos y a los más sencillos. Los formaba en la fe y la alegría de ser cristianos católicos. Sin duda fue un gran modelo de pastor. Por su parte, el obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Patricio Vega, dijo que cuando en la diócesis conocieron su lado más humano, se hizo un hombre muy querido en la diócesis. Luego, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, agradeció toda la entrega del cardenal Medina en esta casa de estudios, donde fue profesor, decano de la Facultad de Teología y gran canciller.
Los sobrinos y sobrinos nietos, como los hermanos Ferrán Tapia, recordaron con emoción la cercanía, afecto y cariño para con los suyos de parte de don Jorge, quien bautizó y casó a varios de ellos. Le agradecieron por haber sido un gran defensor de la familia. Tras el último responso, el nuncio leyó el mensaje enviado por el Papa Francisco, en el que se expresa su sentimiento de pesar a los familiares del difunto prelado y a los fieles de las iglesias de Rancagua y Valparaíso, en las que sirvió como pastor, y recordó a este abnegado prelado que durante años y con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia Universal. Luego, los restos del cardenal Jorge Medina fueron sepultados en solemne rito fúnebre en la cripta de la Catedral Metropolitana, donde yacen los arzobispos de Santiago, cardenales José María Caro, Raúl Silva, Francisco Fresno, Carlos Oviedo, además de otros dignatarios eclesiásticos como el padre Damián Acuña, Dián de la Catedral y el nuncio Aldo Lagui. El vicario general de Santiago, Monseñor Cristián Roncagliolo, también destacó la figura del cardenal Jorge Medina. Fue un clérigo de la Arquidiócesis de Santiago, estudió en nuestro seminario, fue pro-gran canciller de la UC, formador del Seminario Pontificio, decano de la Facultad de Teología, además de otros servicios. Él fue hijo de esta iglesia de Santiago y damos gracias a Dios por su ministerio fecundo al servicio de toda la iglesia. Desde Roma, el Papa Francisco, en un telegrama dirigido a Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico de Chile, expresó su pesar por la partida del cardenal Medina y entregó palabras de ánimo a sus familiares y a los fieles de las iglesias de Rancagua y Valparaíso en las que sirvió como pastor. Este abnegado prelado que, durante años y con fidelidad, entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia Universal, también como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Además ofreció sufragios por el eterno descanso de su alma, para que el Señor Jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios.
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado su casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el cielo por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, San Marcos nos presenta un episodio que nos lleva a reflexionar en base a lo que hemos obtenido como bienestar, producto de nuestro trabajo, versus cuánto estamos dispuestos a dar de eso que hemos ganado para poder heredar la vida eterna. El Señor nos invita a ser sus discípulos, con lo opuesto. En su seguimiento no se necesita más que la fe, la oración y el creer plenamente en Él. En este relato bíblico encontramos nuevamente a Jesús llevando a cabo su misión de evangelización. Comienza la historia con este hombre que desesperadamente llega de rodillas a los pies de Jesús en busca de una respuesta a la pregunta que le inquieta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor expresa su respuesta a través de la mención de algunos mandamientos, decálogo que todo cristiano que se considera hijo de Dios y de Cristo debe llevar a cabo en su cumplimiento. El nombramiento de los mandamientos concluye con una respuesta que Jesús ya sabía de parte de este hombre. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. El Señor, con una mirada de Padre amoroso, le dice que solamente le falta una cosa para lograr obtener la vida eterna. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, así obtendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Jesús, por medio de su omnisciencia, ya sabía la respuesta de aquel hombre, al verlo alejarse sin disposición a los que le estaba pidiendo. Demuestra la prioridad por lo material antes de querer recibir a Jesús y hacerlo parte de su vida. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Frente a esta enseñanza que Jesús entrega a sus discípulos, podemos nosotros entender el mensaje que el Señor nos regala a cada uno. Cristo nos invita a despojarnos de todo, a compartir con generosidad lo que tenemos y a seguirlo como un verdadero discípulo e hijo. Cuando sientes que se queman tus entrañas por amor y te entregas al llamado sin temor. Cuando están en armonía voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, en tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria vive Dios.
Cuando estás en la penumbra, aguardando lo peor, y desprecias la existencia y su valor. Si no encuentras un sentido, anda y busca en tu interior, y verás que aún en tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. En tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. Por tu muerte y por tu gloria vive Dios. En la pena y la alegría, en el llanto y la canción, en lo malo y en lo bueno del dolor, en la duda o la confianza, con la lluvia, con el sol, en el centro de tu cuerpo vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. En tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. Por tu muerte y por tu gloria vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. En tu vida y en tu historia vive Dios. Vive Dios, por siempre vive Dios. Por tu muerte y por tu gloria vive Dios. Valeria López Mancini, nueva secretaria general adjunta del Episcopado chileno. La abogada, licenciada en Derecho Canónico, asumió este servicio el martes 5 de octubre de 2021. Durante los primeros días de octubre ha asumido como nueva secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile la señora Valeria López Mancini, quien anteriormente se desempeñaba desde el año 2003 como patrono estable del Tribunal Interdiocesano de Santiago y ante el Tribunal Nacional Eclesiástico de Apelación. Sucede en dicha función al diácono Jaime Coiro Castro, quien ejerció dicho servicio hasta julio del presente año. El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal asiste al secretario general, actualmente el obispo Sergio Pérez de Arce, en la gestión de los asuntos propios de la institución, especialmente en el servicio a los obispos y organización de sus procesos, instancias y eventos, y en las relaciones con la Iglesia Universal, los poderes del Estado, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo acompaña el servicio pastoral de las distintas áreas, comisiones y organismos del episcopado en la implementación de las orientaciones pastorales nacionales, con la colaboración del secretario adjunto pastoral, padre Renzo Ramelli. López Mancini es nacida en Argentina con más de 20 años en Chile. Es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1991. Licenciada en Derecho Canónico de la Facultad de Derecho Canónico Santo Toribio de Mogrovejo en la Universidad Católica Argentina en 1999. Es candidata a doctoranda por esta última universidad. Profesionalmente también ha ejercido como abogado para causas penales de la Arquidiócesis de Santiago y juez asesor para causas matrimoniales del vicario judicial en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Rancagua. Además, es académica del Departamento de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tarea que seguirá ejerciendo. Respecto a su llegada, Valeria López señaló estar emocionada y muy motivada. Yo creo que sí tengo que describir con una palabra mis sentimientos al día de hoy.
Es una motivación enorme por el desafío, que implica para mí en lo personal y lo vocacional, estar en la conferencia episcopal desempeñando este servicio, porque en concreto lo vivo como un servicio. El desafío es para mí muy grande. A nivel de motivación estamos en un periodo de la Iglesia nacional, latinoamericana y a nivel mundial muy importante. Una oportunidad muy grande para hacer cosas realmente nuevas, creativas dentro de la Iglesia para repensar, para reflexionar. Así que creo que es realmente una bendición haber llegado aquí en este momento. Sobre la posibilidad de poder estar al servicio de la diócesis, de las iglesias locales, desde la SEC, Valeria López expresa: más allá de mi trabajo en el Tribunal Interdiocesano de Santiago, el formar parte de la Asociación Chilena de Derecho Canónico, que congrega a canonistas, académicos, miembros y colaboradores de los tribunales eclesiásticos de Chile, ha sido siempre un servicio a todas las diócesis, agregando entonces brindar un servicio a la Iglesia de Chile a través de la Conferencia Episcopal y a todas sus diócesis. Viene a completar un camino que desde la asociación venía de algún modo desarrollando durante todo este tiempo. Ante el desafío de asumir este rol en un momento en el que se llama a la Iglesia a vivir la sinodalidad, a caminar juntos como pueblo de Dios, reconociendo que en Chile se ha dado este proceso, desde el 2018 en medio del drama de los abusos, Valeria López explica: eso tiene que ver fundamentalmente con todo lo que ha sido el pontificado de Francisco. Esta mirada de una iglesia sinodal con procesos que vienen desde la base. Por eso yo apuntaba que era un momento muy especial, por supuesto, nuestra realidad particular de Iglesia de Chile con el drama de los abusos sexuales es algo que no puede quedar fuera en este contexto. Y nosotros nos subimos un poco a este momento histórico de la Iglesia latinoamericana y universal, con nuestra propia historia, porque si no, no lo podríamos hacer. Parte de nuestro proceso de reflexión, que empezó hace muchos años, cuando todo esto llegó a un momento muy clave y sumamente doloroso, todo eso es experiencia que podemos aportar en este discernir cómo somos nosotros como Iglesia. Así que lo valioso y lo grande que tiene este movimiento histórico no puede desconocer los dolores porque son parte de nuestra historia como Iglesia de Chile. El secretario general Sergio Pérez de Arce manifestó sobre este nombramiento: estoy muy contento y agradecido de contar con una secretaria general adjunta, porque es indispensable para la tarea que se me ha encargado. Hay mucha tarea de gestión, de establecer contactos y vínculos, de implementación de las decisiones que se van tomando, que para mí solo es imposible abarcar, dadas mis responsabilidades como obispo de Chillán. El apoyo permanente y profesional de Valeria es un gran alivio y complemento. Además, Valeria se suma a un equipo más amplio de laicos que dirigen los diversos servicios de la conferencia, que también se favorecerán con su aporte. Su presencia como mujer en tareas de responsabilidad de la SEC es además un signo positivo en el actual contexto eclesial. Como antecedente previo se puede señalar que la señorita Victoria Tapia Marambio ejerció un rol de similares características como secretaria ejecutiva del episcopado entre 1969 y 2002. Como es ya habitual, les compartimos las noticias que el amigo de la familia, el semanario de la Iglesia Diocesana, fundado en 1908, lleva a cada uno y cada uno de ustedes en cada semana. En la primera página, la nueva etapa de la Casa del Samaritano, pabellón exclusivo para mujeres, lavandería y espacios reacondicionados. Agradecemos de igual manera a la prensa austral por la nota que es reproducida en el amigo de la familia de esta semana. En la página 2, hombres y mujeres al servicio de la comunidad. Alejandro Vázquez, presidente del Club de Leones Cruz del Sur. La nota fue realizada por la periodista Susi Jacob. Dice la bajada a título: si todos los católicos nos pusiéramos de acuerdo en ayudar a las personas que lo están pasando mal, tendríamos una convivencia mucho mejor.
En la página 3, informaciones y noticias de nuestra iglesia de Magallanes. Bendición de animales, la cual fue realizada el domingo 3 de octubre en la comunidad San Francisco de Asís. Celebración del Día del Adulto Mayor, la cual se efectuó en la Catedral de Punta Arenas. Festividad de San Vicente de Paúl, que también se llevó a efecto en la Catedral de nuestra ciudad. Festividad de San Francisco de Asís, la novena que se realizó los días 1, 2 y 3 y la celebración el día 4 de octubre en la comunidad del mismo nombre. Fiesta patronal de la parroquia San Miguel Arcángel. Esta se llevó a efecto en la comunidad Jesús de Nazaret de la población Domingos Piñeira. La comunidad La Milagrosa entrega reconocimientos a discípulos misioneros 2021. Y los avisos de la catequesis familiar y de confirmación del Santuario de Jesús Nazareno, catequesis de comunión, invitación para niños y niñas de 8 a 12 años, inscríbete durante el mes de octubre. Nos encontramos los domingos a las 12 horas. Y catequesis para la confirmación para jóvenes desde los 14 años. Ya comenzamos. Nos vemos los viernes a las 18:30 horas en el santuario. La pastoral familiar de la diócesis de María Auxiliadora de Magallanes, mes de la familia, conmemoración del duelo perinatal y neonatal, misa del recuerdo para bebés y niños que han partido antes de tiempo el día domingo 17 de octubre. Inscripción de nombres en secretaría o minutos antes de la misa. Podré dormir. Madre, que estoy muy sola. Y si te llamo, sé que me oyes, sé que vendrás a mí. Madre María del Consuelo, Madre de noches muy oscuras y de sueño, Madre de días luminosos y de esfuerzos. Madre María, Madre de Jesús y Madre mía. Madre María del Consuelo, Madre de noches muy oscuras y de sueños, Madre de días luminosos y de esfuerzos. Madre María, Madre de Jesús y Madre mía. Madre, sé que estás cerca. Dame la mano y como un niño enséñame a vivir. Madre, junto a tu hijo, ponme a su lado y aunque pequeño, aprenderé a servir. Madre, junto a tu hijo, ponme a su lado y aunque pequeño, aprenderé a servir. Madre María del Consuelo, Madre de noches muy oscuras y de sueño, Madre de días luminosos y esfuerzos. Madre María, Madre de Jesús y Madre mía. Madre María del Consuelo, Madre María, cada
Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 13 de octubre comenzamos una nueva semana y el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 10, San Francisco de Borja. El día lunes 11, Santa Soledad. El día martes 12, Nuestra Señora del Pilar. El día miércoles 13, San Eduardo. El día jueves 14, San Calixto. El día viernes 15, Santa Teresa de Ávila. El día sábado 16, Santa Eduviges y Santa Margarita María Alacoque. El día domingo 17, San Ignacio de Antioquía. Hermanos y hermanas, ha concluido el tiempo determinado para este espacio radial que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno lleva a cada uno y cada uno de ustedes cada fin de semana. Les queremos recordar que en el santuario de Avenida Circunvalación, esquina Salvador Allende, aquí en la ciudad de Punta Arenas, las celebraciones litúrgicas se realizan todos los días del año, de lunes a sábado a las 20 horas, los domingos a las 16 horas, 4 de la tarde. Hoy, domingo 10, tenemos el consejo mensual de la comunidad al finalizar la Eucaristía de las 4 de la tarde, así que están invitados e invitadas todos los integrantes de los grupos del santuario. La inscripción para la primera comunión sigue vigente durante el mes de octubre. Esta catequesis se realiza los días domingo a las 12 horas. Y para la confirmación también están disponibles aún algunos cupos y la inscripción y la catequesis en sí misma se realiza los días viernes a las 6:30 de la tarde. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.